El agua era una negrura helada y voraz que devoraba la luz, el calor y los últimos vestigios de mi esperanza. No se suponía que fuera así. Nuestro primer aniversario, un crucero privado en un mar azul zafiro bajo un manto de estrellas brillantes como diamantes. Julian me había prometido el paraíso, pero me había dado una pesadilla. La tormenta había surgido de la nada, un berrinche de la naturaleza que lanzó nuestro elegante yate como un juguete en una bañera. Un momento reíamos, aferrándonos el uno al otro mientras la cubierta se inclinaba. Al siguiente, una pared de agua nos golpeó, y el mundo se inclinó sobre su eje. El chillido del metal desgarrándose fue el último sonido coherente que escuché antes de que el frío helado del mar me robara el aliento. Ahora luchaba, pateando contra el frío paralizante, con los pulmones ardiendo y mi vestido de seda convertido en una mortaja mortal alrededor de mis piernas. Mi mano, entumecida y desesperada, se aferraba a la muñeca de Julian. Su otra mano se aferraba a la de ella, Isabelle, su asistente personal, la que tuvo que acompañarnos en esta escapada romántica porque, como había dicho Julian con esa sonrisa encantadora y desdeñosa suya, el acuerdo con Andersen es demasiado delicado, amor, la necesito a mi lado. Había tragado esa amarga píldora, como siempre hacía, ocultando mi inquietud bajo una capa de confianza cuidadosamente construida durante 5 años. A través del agua salada y el caos del oleaje, vi su rostro, no mirándome a mí, sino a ella. Los ojos de Isabelle estaban desorbitados por el terror, su piel de porcelana fantasmagórica bajo los relámpagos intermitentes. Jadeaba, se agitaba, una doncella en auténtica y sobrecogedora desesperación, y Julian estaba haciendo un cálculo. Lo vi en la rigidez de su mandíbula, en el cambio de su agarre. Ambos nos aferrábamos a un trozo de escombros flotantes demasiado pequeño para 3. La balsa salvavidas había desaparecido. La baliza de emergencia también. Un deseo feudal en medio del vasto y furioso océano. Julian ahogué la palabra entre un jadeo ahogado. No puedo. Mi pierna. La torcí al caer. Un dolor agudo y ardiente que ahora era una punzada sorda tirándome hacia el fondo. Giró la cabeza y por un instante fugaz sus ojos se encontraron con los míos. No eran los ojos del hombre que se había arrodillado en un jardín de rosas y me había prometido para siempre. Eran los ojos de un extraño, fríos y pragmáticos, evaluando nuestros respectivos valores. Solo uno puede salvarse aquí, gritó sobre el rugido del viento y las olas, con una voz desprovista de emoción, una declaración de hecho sin el horror que debería haberla acompañado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Él miró de mí a Isabelle, y de nuevo a mí. Su mirada bajó hacia mi pierna y luego hacia la forma aparentemente intacta de Isabelle. Ella puede darme todo, gritó. Conexiones, futuro. Tú. Solo eres tú. La brutal simplicidad de sus palabras destrozó mi mundo más que el propio naufragio. Solo eres tú. 5 años de amor, de sueños compartidos, de construir una vida juntos reducidos a eso, una variable insignificante en su gran ecuación del éxito. Antes de que pudiera asimilar la traición, se movió. Me arrancó los dedos helados de su muñeca. No fue un desliz, fue un acto deliberado, una liberación forzada. Voy a salvarla, dijo, y fue un decreto. Rodeó con su brazo a Isabelle, que sollozaba con la cara hundida en su cuello, y se alejó de los restos, empujando con fuerza el pedazo de madera al que yo me aferraba como si fuera su trampolín hacia la salvación. Me quedé sola. El impacto de su abandono fue un frío más mortal que el agua ártica. Los vi alejarse, mi visión nublándose, no por el agua salada, sino por un dolor tan profundo que sentí que el alma se me desgarraba. No miró atrás. Ni una sola vez. Nadó con brazadas firmes y decididas hacia lo que creía su salvación, dejándome hundirme en la oscuridad. Ella puede darme todo. Las palabras resonaban en la cueva hueca de mi cráneo. Oh, la amarga ironía cósmica. Si tan solo hubiera esperado una semana más. La carta de los abogados de mi padre, la que había guardado bajo llave en la caja fuerte del yate, yacía ahora en el fondo del mar junto con los últimos restos de mi vida anterior. La carta que confirmaba la transferencia final de mi herencia. La que me convertía en Vance,
la única heredera y propietaria activa de Vance Global, un conglomerado tan vasto que hacía que la prometedora empresa tecnológica de Julian pareciera un puesto de limonada. Él pensaba que Isabelle, con su familia de vieja riqueza y su influencia en decadencia, era la llave de su reino. No tenía idea de que acababa de arrojar al mar la llave del mundo entero. Pero el conocimiento no era consuelo, sino un fantasma, una burla. ¿De qué servía la riqueza cuando estabas a punto de morir? ¿De qué servía el poder cuando estabas sola en la aplastante y cruel oscuridad? Mi fuerza se agotaba. El dolor de la pierna era un eco lejano, eclipsado por la tentación abrumadora de dejar de luchar, de dejar que el agua me llevara, de permitir que el frío adormeciera la agonía de mi corazón. Cerré los ojos, lista para rendirme al abismo. Pero entonces una chispa se encendió en las profundidades heladas de mi alma, una diminuta brasa desafiante de furia. No, él no iba a decidir mi valor ni a desecharme como basura. No iba a vivir su vida perfecta con su todo mientras mi cuerpo alimentaba a los peces. Con un grito crudo y desgarrador nacido desde lo más profundo de mi ser, luché. Pateé con mi pierna buena, ignorando el fuego en la otra. Arañé el agua, mis brazos pesados como plomo. No moriría allí. No permitiría que su rostro fuera lo último que viera, ni sus palabras las últimas que oyera. Viviría, y haría que lamentara el día en que eligió a Isabelle sobre mí. Pareció una eternidad, una vida entera de lucha contra el mar implacable. Mis pensamientos se fragmentaban. Recordé a mi padre, su rostro severo, su fe inquebrantable en mi fortaleza. No podía morir. Tenía una empresa que dirigir, un legado que mantener, una venganza que cumplir. Justo cuando mis fuerzas estaban por agotarse, ocurrió un milagro, una luz cortó la lluvia y la espuma, una voz amplificada por un megáfono, una cuerda gruesa cayó cerca de mí. Un barco de rescate. Un buque contenedor que había cambiado su rumbo al captar una señal automática débil. Una señal de un reloj que mi padre me había regalado, un botón de pánico que había activado en los primeros momentos del caos. Una parte de mi antigua vida, la que había escondido de Julian, me había salvado. Manos fuertes me sacaron del agua, envolviéndome en mantas ásperas y cálidas. Estaba a salvo. Pero mientras yacía temblando en la cubierta, la sal del océano en mis labios se mezclaba con la sal de mis lágrimas. Supe una cosa con certeza: Vance, la mujer dulce y confiada que amaba a Julian, había muerto. Se había ahogado en aquellas aguas negras y heladas. La mujer que estaban llevando de vuelta a la orilla era alguien completamente distinta. El mundo regresó en fragmentos de blanco estéril y el persistente olor antiséptico de un hospital, un borrón de rostros preocupados, doctores, enfermeras y un hombre severo con traje que se identificó como el señor Albrecht, el abogado de mi padre. Mi cuerpo se sentía como algo ajeno, magullado y roto. El esguince de tobillo era una molestia menor comparado con la fractura de mi espíritu. Les di un nombre que no era el mío. Laura Smith, susurré, con la voz áspera por el agua tragada y las lágrimas no derramadas. Era lo bastante cercano a la verdad para resultar creíble, y lo bastante distante para mantener a los buitres alejados. La prensa se daría un festín con esto. Heredera presuntamente muerta en tragedia náutica. La hija del multimillonario se ahoga mientras su novio salva a otra. No podía enfrentarlo. Aún no. El señor Albrecht, un hombre que me conocía desde que llevaba coletas, actuó con una comprensión silenciosa y sombría. Me protegió, usando su considerable influencia para crear una burbuja de anonimato. Confirmó lo peor con voz baja y firme: la Guardia Costera había suspendido la búsqueda activa. Julian e Isabelle habían sido rescatados por un barco pesquero después de 36 horas en el mar. Estaban vivos. Eran héroes en su propia narrativa, los únicos sobrevivientes de un trágico accidente. Ellos creían que yo estaba muerta, y ese pensamiento era un vacío extraño y doloroso. Julian pensaba que me había matado tan ciertamente como si me hubiera puesto un cuchillo en la garganta, y había seguido adelante. Las imágenes en el televisor de mi habitación mostraban a ambos, pálidos y envueltos en mantas, siendo ayudados a bajar de un helicóptero de rescate. El brazo de Julian rodeaba protectivamente los hombros de Isabelle. Dio una breve declaración,
su voz quebrándose con lo que el mundo confundió con dolor. Intentamos salvarla, dijo, con la mirada baja, el retrato de un amante devastado. La corriente era demasiado fuerte. Simplemente se nos escapó. Observé mis manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos dolían. La mentira era tan suave, tan natural. Se había deshecho de su culpa tan fácilmente como se deshizo de mí en el agua. Isabella estaba junto a él, su rostro una máscara de trágica belleza, interpretando su papel a la perfección. Los medios se lo tragaron todo. Amantes destinados que sobreviven a la tragedia, gritaban los titulares. Su historia era de resistencia, de un amor que había sobrevivido contra toda probabilidad. La mía era apenas una nota al pie, la novia que no lo logró. La furia que me había mantenido viva en el agua comenzó a enfriarse y endurecerse en mi pecho, convirtiéndose en otra cosa, una resolución fría, aguda y deliberada. Era el yunque sobre el que forjaría mi nuevo yo. Cuando finalmente me dieron el alta, no volví a casa. El ático que Julian y yo compartíamos era su dominio, lleno de recuerdos cuidadosamente seleccionados que ahora se revelaban como mentiras. Fui al único lugar que era verdaderamente mío, la finca de los Vance, una fortaleza moderna y extensa sobre un acantilado frente al océano, un océano distinto al que había intentado reclamarme. Este era tranquilo, azul y obediente, adecuado a mi nuevo estado de ánimo. De pie frente a las ventanas que iban del suelo al techo, miré hacia el horizonte. Mi reflejo me devolvía la mirada, una mujer pálida y demacrada, con sombras bajo los ojos y una expresión severa. Mi largo cabello castaño, que alguna vez había sido el rasgo favorito de Julian, ahora me parecía contaminado. Fui al baño, encontré unas tijeras y, sin dudarlo, comencé a cortar. Mechones de cabello oscuro y húmedo cayeron al lavabo, un desprendimiento tangible del pasado. Cuando terminé, tenía un corte corto, asimétrico y afilado. Era severo. Era mi armadura. Luego abrí el armario. Mis viejos vestidos vaporosos, los suéteres de cachemira suave, la paleta elegante y discreta que Julian siempre había preferido fueron desterrados. En su lugar, el señor Albrecht había preparado un nuevo guardarropa, prendas elegantes, poderosas y monocromáticas. Blazers de hombros marcados, pantalones entallados, vestidos que eran armas de silueta y estructura. Me puse un vestido negro de cuello drapeado que se ceñía a mi nueva figura angulosa. Me miré al espejo, la mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Era dura. Era furiosa. Era Ayla Vance. Mi primer acto oficial fue salir de las sombras. Se organizó una conferencia de prensa. El mundo estaba a punto de descubrir que la pobre ahogada Ayla Vance seguía viva. Los flashes estallaban en una ráfaga de luz mientras subía al podio. Vi cómo la sorpresa recorría la sala. Esperaban a una chica rota y doliente. Encontraron a una reina que había regresado de entre los muertos. No sonreí. No mostré emoción. Mi nombre es Ayla Vance, comencé, con la voz clara y firme amplificada por los altavoces. Soy la accionista mayoritaria y la nueva directora ejecutiva de Vance Global. Contrario a los informes recientes, no perecí en el incidente del yate. Fui rescatada tras un largo tiempo a la deriva. Estoy viva. Estoy bien. Y ahora asumo el control total del legado de mi padre. La sala estalló en preguntas. Levanté la mano y el silencio cayó. El poder, estaba aprendiendo, era un lenguaje que todos entendían. No responderé preguntas sobre el incidente por el momento, declaré, recorriendo la multitud con la mirada. Mi enfoque está en el futuro de Vance Global. Pero dejé que mis ojos se detuvieran en las cámaras por un instante, una mirada fría y consciente. Era un mensaje dirigido directamente al salón de Julian Croft. La reacción fue tan instantánea como satisfactoria. Mi número privado, que aún no había cambiado, comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz suplicantes. Dios mío, eres tú, es un milagro, por favor, cariño, llámame, tenemos que hablar, he estado fuera de mí por la pena. Su voz era un lamento patético y desesperado.
Eliminé cada mensaje sin escucharlo hasta el final. Había elegido su todo, que viviera con ello. Mi segundo acto fue sumergirme en la empresa que él tanto codiciaba. Dance Global era un gigante con tentáculos en la tecnología, los medios, los bienes raíces y la biotecnología. Y mientras revisaba los informes financieros y las estrategias corporativas junto al señor Albrecht y mi nueva junta directiva, encontré un hilo delicioso y perfecto. La preciada startup de Julian, Ethel, estaba al borde de un avance monumental. Había pasado años desarrollando un algoritmo revolucionario de transmisión de datos. Todo su futuro, el que había comprado con mi vida, dependía de su éxito. Y su mayor inversionista potencial, en quien confiaba para lanzar Ethel al estrellato, era un socio silencioso que recientemente había aumentado su participación hasta obtener el control. Ese socio silencioso era una empresa fantasma, propiedad de otra sociedad de cartera, que a su vez pertenecía a un fideicomiso. Mi fideicomiso. Una sonrisa lenta y helada se extendió por mi rostro por primera vez desde el accidente. Él suplicaba mi atención por teléfono, sin saber que ya estaba de rodillas ante mí, su destino financiero en mis manos. Había construido su reino sobre arena, y yo poseía la marea. Instruí al señor Albrecht para que la junta de la empresa fantasma emitiera un aviso. Ethel sería auditada. Todos los fondos quedaban congelados mientras durara la revisión. El juego había comenzado, y él ni siquiera sabía que era un jugador. La gala benéfica de la Fundación de Arte Metropolitano era el evento de la temporada, un mar de joyas relucientes, corbatas negras y la clase de riqueza que lleva generaciones cultivar. También era el terreno de caza perfecto. Sabía que él estaría allí. Julian siempre asistía, un depredador encantador en busca de inversores, su sonrisa un arma cuidadosamente calibrada. Este año, él sería la presa. Hice mi entrada tarde, una jugada calculada para asegurarme de que todas las miradas se posaran en mí. Llevaba un vestido de mercurio líquido, un plateado metálico que absorbía la luz y la devolvía como un desafío. Era de espalda descubierta, severo e inolvidable. Mi corto cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, mi maquillaje era mínimo salvo por una franja de carmín en los labios. Era una hoja afilada, lista para cortar. El murmullo de la multitud se apagó mientras cruzaba las puertas del brazo de Alexander Thorne. Alex era un magnate rival de la tecnología, brillante, despiadado y, lo que era crucial, alguien que nunca había simpatizado con Julian. Cuando le expliqué mi plan, simplemente arqueó una ceja y dijo, será un placer. Tenerlo a mi lado ya era un mensaje por sí mismo. Sentí la mirada de Julian antes de verlo, una intensidad caliente y conmocionada desde el otro extremo de la sala. Permití que mis ojos recorrieran la multitud y me encontraran con los suyos por una fracción de segundo. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Parecía haber visto un fantasma. En cierto sentido, lo había visto. Estaba de pie junto a Isabelle, que se aferraba a su brazo, vestida de seda rosa pálido. Se veía hermosa y frágil. También parecía aterrorizada. Nuestras miradas se cruzaron y un destello de culpa pura y sin diluir cruzó su rostro antes de que apartara la vista rápidamente. Bien. Debía tener miedo. Di la espalda a ambos y me sumergí en la multitud. Fui la sensación de la noche, la resucitada Ayla, la misteriosa Nucio. La gente estaba fascinada, atraída por el poder y la historia. Fui cortés, fría y absolutamente dueña de la situación. Hablé de potenciales fusiones con un magnate de los medios, debatí sobre arquitectura sostenible con un diseñador de renombre, todo ello con la presencia desesperada de Julian rondando siempre a mi alrededor. Intentaba acercarse a mí, pero yo siempre estaba fuera de su alcance, rodeada por una falange protectora compuesta por las personas más influyentes de la ciudad. Finalmente, durante la actuación de un cuarteto de cuerda, me acorraló cerca de una imponente composición floral. Respiró con dificultad, la voz tensa, parecía más viejo, el estrés del financiamiento congelado ya marcaba líneas en su atractivo rostro. Dios mío, eres tú. Me giré y permití que una sonrisa educada y distante tocara mis labios. Julian, qué agradable verte. La frialdad de mi tono lo atravesó. Él esperaba histeria, acusaciones, llanto.
Había preparado una escena. No había previsto esta calma glacial. Pensé que estabas muerta. Todos lo hicimos. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me contactaste? Contactarte, incliné la cabeza, fingiendo confusión. ¿Por qué habría de hacerlo? Nuestra relación no es de ese tipo. Su mandíbula se desencajó. ¿Relación de negocios? ¿Es así como llamas a 5 años? ¿Nuestra vida juntos? Nuestra vida juntos, dije, bajando la voz hasta un murmullo que recorrió la sala. Terminó cuando tomaste una decisión de negocios en el agua, Julian. Elegiste tu activo. Yo simplemente respeté tu elección. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. No fue así, suplicó, adelantándose. Capté una bocanada de su colonia, la misma que solía adorar, ahora olía a engaño. Tienes que creerme. Fue el pánico, la tormenta. No pensé con claridad. Nunca te habría abandonado si hubiera tenido elección. Tú tuviste elección, dije clavando mis ojos en los suyos, dejando caer la máscara por un segundo para que viera el infierno helado que su traición había creado. Dijiste, y creo recordar tus palabras perfectamente, solo uno puede salvarse. Él puede darme todo. Tú solo eres tú. La sangre se le fue por completo del rostro, no sabía que lo había oído. Creía que su última traición había sido tragada por la tormenta. No quise decirlo, balbuceó, perdiendo compostura. Fue la adrenalina. ¿De verdad?, pregunté con suavidad. ¿O fue el primer momento de verdad cruda y sin filtros? Miré a Isabelle, que nos observaba con el rostro pálido y ansioso. ¿Cómo va tú todo, Julian? ¿Está cumpliendo su promesa? Sus ojos se abrieron al comprender la insinuación. Sabía exactamente por qué lo había elegido. Justo entonces, Alex apareció a mi lado con una copa de champán en la mano. ¿Todo bien?, preguntó con voz grave y protectora. Perfectamente, dije, tomando la copa. El señor Croft se marchaba ahora mismo. Julian miró de mí a Alex y una nueva y nauseabunda comprensión se dibujó en sus ojos. La alianza que veía era una amenaza que no podía comprender. Por favor, suplicó, desesperado, tenemos que hablar a solas. Hay mucho que explicar. Creo que ya lo has explicado bastante, dije en tono definitivo. Me volví hacia Alex. Vamos. Creo que la subasta está a punto de comenzar. Me marché dejando a Julian solo, hecho trizas en medio del glamour. No miré atrás, no hacía falta. Podía sentir su mundo derrumbarse detrás de mí. El fantasma había aparecido en su banquete y el acoso apenas comenzaba. La humillación pública estaba completa. Ahora era momento de desmontar su vida privada tenazmente, pieza por pieza. Descubrí que la venganza no era un estallido único, sino un proceso lento y meticuloso, como un maestro relojero desarmando una complicada maquinaria, cada engranaje retirado, cada resorte desenrollado hasta que el mecanismo se detuviera. La confrontación pública en la gala fue el primer tic sonoro. Ahora empezaban en serio los silenciosos mecanismos internos de su caída. Ethel era su obra de vida, su orgullo, la razón por la que me consideró prescindible. Era justo que se convirtiera en el instrumento de su destrucción. Instalándome en el sobrio y minimalista despacho de mi padre en la planta superior de la Vance Global Tower, comencé mi trabajo con el señor Albrecht y un pequeño equipo de analistas ferozmente leales. Revisamos a fondo los estados financieros de Ethel. Julian era un programador brillante pero un empresario imprudente. En su empuje desesperado por crecer, había tomado atajos, líneas difusas entre gastos personales y de la compañía, contratos cuestionables con empresas fantasma y una serie de préstamos de instituciones de dudosa reputación. Estaba sobreapalancado y caminaba sobre un hielo muy fino. Mi financiación congelada fue la primera grieta, ahora ejercí presión. Se envió un aviso anónimo, cuidadosamente redactado, a una periodista financiera conocida por su tenacidad. El artículo resultante no acusó a Julian de manera explícita, pero planteó serias dudas sobre la salud financiera de Ethel y la opacidad de su estructura inversora. El daño fue inmediato, los buitres, sus otros inversores, empezaron a rodearlo. Llamadas que no podía contestar,
correos exigiendo garantías que no podía dar. Observé todo desde mi centro de mando. Mi equipo montó un feed en vivo del sentimiento en redes sociales hacia Ethel. Lo que antes era un verde sano ahora caía en rojo enfermizo. Me permití un momento de fría satisfacción. Esto era todo lo que él había elegido, una casa de naipes. Mi teléfono personal, el que él no dejaba de llamar, permanecía en silencio, pero él buscó otras vías para alcanzarme. Llegaron flores enormes, perdonadoras cajas de mis lirios Casablanca favoritos. Mi jefe de seguridad, un estoico exmilitar llamado Evans, las incineró. Cartas suplicantes, escritas a mano en su pesada papelería cara, fueron devueltas sin abrir. Incluso intentó contactarme a través de amigos en común que llamaban con lecciones veladas sobre el perdón y dar segundas oportunidades. Corté esas amistades con cortesía. Mi mundo se purgaba de todo lo que me recordara mi antigua debilidad. El movimiento más satisfactorio aún estaba por venir. Descubrí que la clave del algoritmo de Ethel, la salsa secreta, se construía sobre un framework de código abierto con acuerdos de licencia muy específicos que Julian había violado. Era una tecnicidad, un pequeño defecto en los cimientos de su imperio. El más pequeño de los defectos, cuando se coloca bajo una presión inmensa, puede causar un fallo catastrófico. Instruí a mi equipo legal, una manada de lobos con trajes de Armani, que presentara una demanda en nombre de nuestra corporación fantasma. No por daños, todavía no, eso vendría después. Era una orden judicial para detener todo desarrollo y uso comercial del algoritmo Ethel, citando robo de propiedad intelectual. Era una opción nuclear. El día en que se entregaron los documentos, mi intercomunicador zumbó. La voz de Evans, desprovista de toda emoción, se escuchó: «Señorita Vance, un tal señor Julian Croft está en la puerta principal». Es insistente. Una sonrisa lenta tocó mis labios. Las súplicas estaban a punto de comenzar en serio, pero aún no estaba en mi puerta, no realmente. Haga que seguridad lo retire de la propiedad, le indiqué con calma. Si se niega a irse, infórmele que la policía se involucrará. Caminé hacia la ventana, mirando hacia abajo desde mi altura vertiginosa. No podía ver la puerta desde allí, pero podía imaginarlo. Julian, desaliñado y desesperado, siendo escoltado físicamente lejos de las murallas de la fortaleza. Su primer verdadero sabor a impotencia, su mundo se estaba derrumbando, y sabía, con una certeza aterradora y creciente, que no era mala suerte. Era diseño. Estaba empezando a conectar los puntos. El misterioso y poderoso inversor que congelaba sus fondos, la filtración oportuna en la prensa, la devastadora demanda y mi resurrección, no como la mujer dócil que podía manipular, sino como Laura Vance, una fuerza de la naturaleza que había provocado tontamente. Esa noche, me senté en el silencio de mi estudio, una sola lámpara proyectando un círculo de luz sobre el viejo escritorio de roble de mi padre. Abrí un cajón con llave y saqué el único objeto personal que había conservado del antiguo ático, una fotografía. Era de nosotros hace un año, en una playa al atardecer. Julian reía, con los brazos alrededor de mí y su barbilla descansando sobre mi cabeza. Yo parecía tan feliz, tan confiada, tan ciega. Solía mirar esa foto y sentir una punzada de pérdida, una devastadora tristeza por el amor que creí real. Ahora no sentía nada más que una fría y limpia claridad. La mujer en esa foto se había ido. Era una víctima necesaria. Tomé un abrecartas de plata pesado, con la punta afilada como una aguja. Sostuve la fotografía sobre la papelera y lentamente, con deliberación, arrastré la punta por el centro, cortando nuestras sonrisas. Dejé que las dos mitades cayeran al cesto. El pasado era basura. El futuro era mío para moldearlo. El lazo estaba apretado alrededor de su cuello. Y pronto, muy pronto, entendería quién sostenía la cuerda. Una semana después de presentada la demanda, la fachada de la nueva vida perfecta de Julian comenzó a agrietarse de una manera muy pública y, para mí, profundamente satisfactoria. La familia de Isabelle, los Baineurit, eran aristocracia de viejo dinero. Valoraban la reputación por encima de todo. Y ver el nombre de su hija en la sección de negocios vinculado a una empresa acusada de fraude y robo de propiedad intelectual era su peor pesadilla.
Un jugoso rumor filtrado por una fuente muy confiable dentro de su círculo interno llegó a los blogs de sociedad. Detallaba una enorme discusión entre Julian y el padre de Isabelle en el club campestre de la familia. El viejo Baineurit supuestamente le había dado a Julian un ultimátum: arregla este desastre o pierde a Isabelle. El artículo estaba salpicado de deliciosas expresiones como cazafortunas, barco que se hunde y suicidio social. Lo leí mientras tomaba mi café de la mañana, el amargo sabor combinando perfectamente con la noticia. Así que su todo resultaba ser bastante condicional. Parecía que el apoyo de los Baineurit era tan profundo como un charco en una sequía. La presión estaba cobrando un precio visible. Las fotos de los paparazzi, que mi equipo de seguridad recopilaba diligentemente para mí, mostraban a un Julian demacrado, sin afeitar, con los ojos ensombrecidos por el pánico. El encantador y seguro empresario había desaparecido, reemplazado por un hombre que miraba al abismo. Sus inversores se retiraban uno por uno. Su personal abandonaba el barco. Ea era una ciudad fantasma. Fue entonces cuando realmente se quebró. Esta vez no vino solo hasta la puerta. Debió de haber esperado horas observando, porque logró colarse por el primer perímetro cuando se permitió la entrada a una furgoneta de reparto. La voz de Evans sonó tensa por el intercomunicador. Señorita Vance, está en los terrenos. Corrió hasta la entrada principal. Está de rodillas. Un escalofrío, completamente desprovisto de piedad, recorrió mi cuerpo. De rodillas, tal como me había prometido en el agua. Déjelo entrar, Evans, dije con voz tranquila. Acompáñelo a la biblioteca. Bajaré en 10 minutos. Me tomé mi tiempo. Terminé mi café. Revisé mis correos electrónicos. Quería que se desesperara, que sintiera el peso del espacio, el imponente silencio de la casa, el puro e inexpugnable poder que representaba. Cuando finalmente bajé por la gran escalera, cada paso fue medido. El sonido de mis tacones sobre el mármol era una percusión deliberada que anunciaba mi llegada. Lo encontré en la biblioteca, una sala de 2 pisos llena de miles de libros encuadernados en cuero que mi padre había coleccionado pero nunca leído. Julian estaba de pie ahora, pero parecía roto. Su ropa estaba arrugada, su cabello en desorden. Se volvió al verme entrar, y la esperanza cruda y desesperada en sus ojos era casi patética. Ara, exhaló, dando un paso hacia mí. Evans, una presencia silenciosa y montañosa junto a la puerta, se movió ligeramente. Julian se detuvo. No le ofrecí asiento. Me quedé cerca de la chimenea fría, cruzando los brazos. Tienes 5 minutos, Julian. Tengo una reunión del consejo. La formalidad pareció aplastarlo aún más. Una reunión del consejo, repitió, dejando escapar una risa vacía. Por supuesto, Vance Global. Eras tú todo el tiempo, ¿no? El inversor. El que congeló los fondos. La demanda. No dije nada. Solo lo observé, mi rostro una máscara impasible. ¿Por qué? Susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es por el agua? ¿Porque cometí un error? Dios mío, he pagado por ese error todos los días desde entonces. Pensé que te había perdido. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? La audacia de su autocompasión era asombrosa. No me perdiste, Julian, lo corregí con voz helada. Me arrojaste. Evaluaste nuestro valor relativo y me encontraste insuficiente. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. No fue así, gritó, su compostura hecha añicos. Cayó de nuevo de rodillas sobre la alfombra persa de valor incalculable. Era un espectáculo de locura. Te amo. Siempre te he amado. Isabelle no significa nada. Fue un acuerdo comercial, un error estúpido y horrible. Los ecos de sus palabras en el agua ella puede darme todo colgaron entre nosotros. La ironía era tan densa que se podía saborear. Me amas, repetí, dejando que las palabras gotearan con escepticismo. Tienes una forma extraña de demostrarlo. Dejarme ahogar parece un final bastante definitivo para una historia de amor.
Estaba equivocado, sollozó, con lágrimas reales corriendo por su rostro. Era un espectáculo grotesco. Lo veo ahora. Lo veo todo ahora. Tu fuerza, tu inteligencia. Siempre fuiste tú. Ahora, eres mi todo. Por favor, te lo ruego. Se arrastró unos centímetros, las manos unidas como en oración. Detén a los abogados. Libera los fondos. Tienes el poder de salvarme. Puedes tenerlo todo, la empresa, yo, todo. Dejaré a Isabelle hoy. Podemos volver a como éramos. Lo miré desde arriba. Ese hombre que una vez creí que colgaba la luna. Ese hombre que había sido mi sol y mis estrellas. Ahora él era un gusano llorón arrastrándose a mis pies en busca de una cuerda de salvación que no merecía. Ya no quedaba ira en mí, ni odio, solo una vasta extensión vacía de desprecio. Como éramos, dije suavemente. Te refieres a mí interpretando a la novia devota, ciega ante tus cálculos, mientras construías tu imperio sobre las conexiones de mi familia y esperabas una mejor oportunidad. Oh, Julian, no creo que quiera volver a eso. Su rostro se contrajo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Esto no se trata de lo que puedas hacer, dije, dando un paso más cerca, mirándolo desde toda mi altura. Se trata de lo que ya he hecho. Se trata de consecuencias. Tomaste una decisión. Este es el resultado. Me giré para irme. Espera, gritó, su voz desgarrada. Por favor, haré cualquier cosa. Te cederé Ethel. Solo no me arruines. Me detuve en la puerta y le eché una última mirada por encima del hombro. Estaba de rodillas, roto, derrotado. Exactamente donde debía estar. Ya estás arruinado, Julian, dije con un tono final. Yo solo soy quien apaga las luces. Asentí a Adams, quien se movió para escoltar al hombre sollozante fuera de mi casa. Cuando las puertas de la biblioteca se cerraron, escuché un último lamento desesperado. Era el sonido de un hombre perdiéndolo todo. Y por primera vez desde que el agua helada me reclamó, sentí una sensación de paz. La venganza no estaba completa, pero la victoria sí. Él lo sabía. Finalmente sabía quién era yo y la magnitud del error que había cometido. Las súplicas habían terminado. Ahora era el momento del entierro. Con el espíritu de Julian roto, el desmantelamiento de su vida profesional se convirtió en un asunto administrativo sencillo. Casi aburrido. Su súplica desesperada había sido el clímax dramático. Lo que siguió fue un silencio legal metódico. La orden judicial contra Ethel se mantuvo, congelando el desarrollo y volviendo la empresa tóxica para los inversores. Estaba desangrando el último de su capital a un ritmo alarmante. Los otros patrocinadores de Julian, viendo lo inevitable, iniciaron una venta de emergencia. Querían recuperar cualquier centavo posible. Mi corporación fantasma, mediante una serie de ofertas anónimas, compró los activos principales de Ethel, las patentes, el código, la marca, por una suma tan baja que resultaba insultante. El resto del contrato de arrendamiento, los muebles, los contratos laborales se liquidó para pagar a los acreedores. Julian quedó con nada más que deudas personales y una reputación destrozada. El día en que la venta se formalizó, tomé un ascensor privado hacia un subsuelo seguro de la Torre Vance Global. Era el laboratorio de incubación, una instalación de investigación y desarrollo de última generación conocida solo por unos pocos ejecutivos de alto rango. Allí me esperaba un equipo de mis ingenieros más brillantes, que habían estado trabajando en paralelo en un proyecto similar de transmisión de datos. En un gran monitor en el centro de la sala blanca y estéril, líneas de código desfilaban. Era el algoritmo Ethel, ahora limpio, optimizado y libre de complicaciones legales. Ejecuta el diagnóstico final, ordené. La ingeniera principal, una joven llamada la doctora Aeris, escribió un comando. Una barra de progreso se llenó en la pantalla. Integración completa, señorita Vance. La arquitectura es estable. Está listo. Designado Proyecto Fénix, dije.
Prepara un comunicado de prensa para la próxima semana. Dance Global entrará al mercado de transmisión de datos. Una leve sonrisa cruzó los labios de la doctora Aeris. Nombre apropiado. De las cenizas de su traición, había construido algo nuevo, más fuerte y completamente mío. No solo había destruido su sueño, lo había absorbido, convirtiéndolo en una simple nota al pie en el legado de Dance Global. Su obra de vida ahora me pertenecía. Mientras el ascensor me llevaba de nuevo a mi oficina, no sentí euforia, solo una tranquila sensación de cierre. El asunto con Julian había terminado. La cuenta estaba saldada. Pero la vida, estaba aprendiendo, tiene una manera extraña de interrumpir incluso los planes mejor trazados. Esa tarde tenía una reunión con Alexander Thorne. Nuestra alianza en la gala había sido un movimiento estratégico, pero en las semanas siguientes habíamos descubierto una sinergia genuina. Era agudo, ambicioso y no me trataba como a una muñeca de porcelana ni como a una arpía vengativa. Me veía como una igual. Estábamos en mi oficina discutiendo una posible empresa conjunta en inteligencia artificial sostenible cuando un dolor agudo y punzante atravesó mi abdomen. Jadeé, doblándome sobre el escritorio. Un sudor frío perló mi frente al instante. Alex estuvo a mi lado en un segundo, su voz llena de preocupación genuina. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No lo sé, logré decir entre dientes. El dolor era intenso, nauseabundo. Probablemente sea solo estrés. Su mano se posó firme sobre mi hombro. Esto no es estrés, dijo con voz autoritaria. Evans, llama al doctor. No, mejor prepara el coche. Quise protestar, insistir en que estaba bien, pero otra ola de dolor me robó el aliento. El mundo giró ante mis ojos. Lo último que recuerdo fue a Alex levantándome en brazos como si no pesara nada, su rostro una máscara de feroz determinación mientras me llevaba fuera de la oficina. Desperté en una habitación privada de hospital, con las luces tenues. El olor estéril me resultó familiar, provocando un destello de pánico que me recordó al naufragio. Intenté incorporarme, pero una mano suave me presionó hacia abajo. Tranquila, dijo una voz femenina serena. Era la doctora, una mujer de unos 50 años con ojos amables. Nos diste un buen susto. ¿Qué pasó?, pregunté con voz débil. Apendicitis aguda, respondió. Tuvimos que operar. Fue laparoscópica, así que la recuperación será rápida, pero por un momento fue delicado. Tuviste mucha suerte de que tu amigo te trajera tan rápido. Mi amigo, Alex. Como si lo hubiera invocado, la puerta se abrió y él entró. Aún llevaba su chaqueta de traje, pero su corbata estaba suelta y parecía cansado. En su mano tenía un vaso de papel con agua. Estás despierta, dijo, dejando caer los hombros con visible alivio. Me tendió el vaso. Toma, sorbos pequeños. Bebí, el agua enfriando mi garganta seca. Me cargaste. Una sonrisa leve, casi imperceptible, tocó sus labios. Difícilmente estabas en condiciones de caminar. Arrastró una silla junto a la cama. La doctora dice que estarás bien. Solo necesitas descansar. Lo miré, de verdad lo miré. Ese hombre poderoso y formidable había dejado todo para cuidarme. No llamó a mis asistentes ni a mi equipo de seguridad. Se hizo cargo él mismo. No había cálculo en sus ojos, ni agenda oculta, solo preocupación. ¿Por qué estás aquí, Alex?, pregunté con voz suave. Sostuvo mi mirada, firme y directa. Porque necesitabas a alguien, dijo simplemente, y porque quería estarlo. En ese momento, rodeada por los fantasmas de mi pasado y la fría realidad de mi venganza, algo en la fortaleza helada de mi corazón comenzó a derretirse, apenas un poco, apenas una grieta. Julian me había dejado ahogar. Alex me había llevado a salvo. Era un contraste tan fuerte, tan profundo, que me dejó sin aliento. La persecución de la venganza me había dado un propósito, una razón para levantarme cada día, pero era un combustible frío y vacío. Mientras yacía allí, vulnerable y débil, comprendí que estaba cansada de sentirme fría.
la guerra con Julian había terminado. Tal vez, solo tal vez, era hora de deponer las armas. La recuperación fue un tiempo tranquilo e introspectivo. Estaba confinada en la propiedad bajo estrictas órdenes de descansar. El mundo de Vance Global, tan absorbente solo días antes, tuvo que esperar. El silencio fue inquietante al principio. Sin el zumbido de la venganza llenando el espacio, los viejos fantasmas intentaban susurrar, el recuerdo del agua helada, el sonido de las últimas palabras de Julian, la imagen de su rostro al apartarse. Pero ahora una nueva memoria se superponía, el rostro de Alex, marcado por la preocupación, sus brazos sosteniéndome con una fuerza que significaba protección, no posesión. Me visitaba cada día, no por obligación, parecía, sino porque realmente quería. Nunca trajo flores. En cambio, ella traía cosas que importaban. Una primera edición de una novela de ciencia ficción que mi padre había amado, que de algún modo había conseguido averiguar gracias a una entrevista antigua. Una propuesta para la empresa conjunta de IA sostenible, meticulosamente detallada, porque sabía que me aburriría. Una vez simplemente trajo comida para llevar de un pequeño y espectacular restaurante tailandés. Insistió en que probara y comimos en el salón acristalado, hablando de todo y de nada. Fue durante una de esas visitas, una semana después de mi cirugía, cuando el mundo exterior finalmente irrumpió en la forma de Evans. Señorita Vance, dijo con un bajo retumbar. Una señorita Isabel Ware está en la puerta. Desea hablar con usted. Dice que es importante. Me tensé. Isabelle, la todopoderosa. No le había dado un solo pensamiento desde la filtración en los blogs sociales. Esperaba sentir un torrente de ira, pero solo sentí una curiosidad distante. ¿Qué podría querer? Alex, que estaba sentado frente a mí revisando un contrato, levantó la mirada. ¿Quieres que me vaya? Negué con la cabeza. No, quédate. Su presencia era un ancla. Evans la dejó entrar. Llévala al salón de dibujo. Isabelle parecía una fotografía descolorida de su antiguo yo. El rosa de la seda y el maquillaje perfecto habían desaparecido. Llevaba simples jeans caros y un suéter. Su rostro sin maquillaje, su cabello recogido en una coleta desordenada. Se veía joven y asustada. Elara, dijo, su voz temblorosa mientras se plantaba en el centro de la gran sala. Sus ojos se desplazaron hacia Alex, que permanecía sentado en un sillón, un centinela silencioso y observador, antes de volver a mí. Gracias por recibirme. Te escucho, dije, sin ofrecerle asiento. Se retorcía las manos. He dejado a Julian. No dije nada. Solo esperé. Las cosas que dijo después de venir aquí continuó, sus palabras saliendo a borbotones. La forma en que hablaba de ti, era como una obsesión. No estaba triste por haberte perdido. Estaba furioso por haber perdido lo que representabas. El poder. Pensaba que si podía recuperarte, podría controlar Vance Global. Eso era de lo único que hablaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado era igualmente escalofriante. Y cuando la empresa se desmoronó, se convirtió en otra persona. Enojado, amargado. Culpa a todos, a ti, a sus inversores, a mí, especialmente a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que era un adorno inútil, que mi familia era un callejón sin salida, que elegirme fue el mayor error de su vida. La justicia poética era tan perfecta que rozaba el cliché. Había obtenido exactamente lo que pedía y eso lo había destruido. Lo siento mucho, susurró Isabelle, una sola lágrima recorriendo su mejilla. Por todo. Sabía que él estaba contigo y conmigo. Me sentí halagada por su atención. Pensé que era tan ambicioso, tan brillante. No sabía que era un monstruo. Y no sabía lo que te hizo en el agua. No hasta después. Me mintió. Me dijo que ya te habías ido cuando nadamos. La estudié. Su arrepentimiento parecía genuino. Había sido un peón en su juego, igual que yo, aunque más dispuesto.
Había sido seducida por la ilusión de él, como yo. La principal diferencia era que su seducción venía con un precio de lujo, mientras que la mía me costó la confianza, el amor y casi la vida. Tu disculpa queda registrada, dije, con voz uniforme, pero no cambia lo que pasó. Lo sé, dijo, secándose la cara. No pido perdón. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Lo veo por lo que es, y lamento la parte que jugué. Tomó una profunda respiración temblorosa. Me mudaré de nuevo a Londres con mi familia. Solo quería decir eso antes de irme. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Evans le escoltó en silencio. La habitación quedó quieta tras su partida. Caminé hasta la ventana, sintiendo la mirada de Alex sobre mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lo pensé. ¿Lo estaba? La última persona de esa vida pasada había ido y venido, trayendo la confirmación de todo lo que ya sabía. No trajo ira. No trajo satisfacción. Su capítulo había terminado. Sí, dije, y me di cuenta de que era verdad. El fantasma de Julian Croft finalmente había sido enterrado. Me giré para mirar a Alex. Me observaba. Su expresión era inescrutable. Sabes, dije, durante mucho tiempo pensé que el amor era una transacción. Mi padre me amaba, pero siempre dependía de que yo fuera fuerte, una heredera digna. Julian, su amor era la transacción definitiva. Pensé que eso era todo. Alex se levantó y caminó hacia mí. Y ahora, dije, mirándolo, con voz suave, estoy empezando a pensar que estaba equivocada. No me tocó. No hizo una gran declaración. Solo me miró, con los ojos claros y honestos. No todos los cimientos se construyen sobre arena. En ese momento, rodeada por las cenizas de mi pasado, me permití creerle. Me permití mirar a este hombre, no como una herramienta o un aliado, sino como una posibilidad. Una segunda oportunidad en algo en lo que ya no me atrevía a creer. La puerta de mi corazón, cerrada y atrancada durante tanto tiempo, se entreabrió, dejando entrar un rayo de luz. La pieza final de mi venganza no fue un acto de destrucción, sino de creación. Con el proyecto Phoenix listo para lanzarse y la empresa conjunta con la compañía de Alexander, Thorne Industries, formalmente anunciamos una presentación de producto. No era solo un lanzamiento. Era una coronación. El lugar estaba lleno, el aire vibrando con anticipación. Estaba detrás del escenario viendo la multitud en un monitor. Vi los rostros familiares de la élite industrial, los periodistas, las personas que habían presenciado mi humillación y mi resurrección. Y luego lo vi, Julian. Estaba de pie al fondo, cerca de la salida, envuelto en sombras. Estaba más delgado. Su traje parecía barato. Y el aura de confianza encantadora había desaparecido por completo. Solo era un hombre roto y amargado, viendo cómo el mundo seguía sin él. Había venido a ver el cadáver de su sueño, resucitado bajo mi bandera. Una extraña calma me invadió. No había odio, ni ira persistente. Simplemente era irrelevante. Era el momento. Salí al escenario entre aplausos atronadores. Las luces brillaban, la enorme pantalla detrás de mí mostraba el elegante logo de Phoenix. Ya no era el fantasma en la fiesta. Era la reina reclamando su trono. Mi nombre es Elle Vance, comencé, con la voz clara y confiada resonando en todo el sistema de sonido. Y hoy, Vance Global no solo lanza un producto. Estamos lanzando un nuevo paradigma. Durante los siguientes 20 minutos, presenté el proyecto Phoenix. Hablé sobre sus capacidades, su potencial para revolucionar la conectividad de datos, su marco ético. Fui aguda, articulada y completamente dueña de la situación. La audiencia estaba cautivada. Esta era la mujer que siempre había estado destinada a ser. Liberada de la jaula de la limitada imaginación de un hombre. Al concluir, la pantalla se iluminó con una demostración global en vivo. Fue impecable. Los aplausos eran ensordecedores. Y entonces,
Justo cuando iba a abandonar el escenario, mis ojos lo encontraron de nuevo entre la multitud. Mantuvimos la mirada un instante prolongado. No sonreí en triunfo. No fulminé con desprecio. Simplemente lo miré, con una expresión de completa indiferencia final. Entonces me di la vuelta. Sabía que esa mirada lo atormentaría más que cualquier maldición o acto de venganza. Era la confirmación de que ya no existía en mi mundo. El evento fue un éxito monumental. Más tarde, en la exclusiva fiesta posterior celebrada en el atrio de Vance Globo, estaba rodeada de socios y admiradores. Interpreté el papel de la anfitriona amable, pero mi atención estaba en otra parte. Encontré a Alex de pie junto a una ventana de piso a techo, mirando el resplandeciente horizonte de la ciudad. Me acerqué a su lado, y el ruido de la fiesta se desvaneció en un murmullo distante. «Estuviste magnífica allá arriba», dijo sin girarse. Se sintió bien, admití. Finalmente me miró, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Lo fue. Hizo una pausa y luego dijo, «Vi que Croft estaba aquí». «Lo sé», respondí. «Vino a ver su legado». «Su legado es una nota al pie del tuyo», afirmó Alex. No era un halago. Era un hecho. Permanecimos en un silencio cómodo por un momento, observando cómo la ciudad latía con vida debajo. «Ara», dijo, con la voz más suave. «¿A dónde vamos desde aquí?» Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo. La guerra había terminado. La victoria era mía. ¿Qué venía después? Pensé en el agua fría y oscura y en la feroz determinación de sobrevivir que había forjado en mí. Pensé en los largos y solitarios meses dedicados a planear mi venganza. Y pensé en las semanas recientes de bondad, de compañerismo, de conversaciones tranquilas y de una mano tendida en apoyo genuino. Me volví completamente hacia él. Pasé tanto tiempo construyendo muros, Alex, fortaleciéndome. Pensé que ser fuerte significaba estar sola, significaba ser dura. ¿Y ahora?, preguntó, repitiendo mi pregunta en el hospital. Ahora, dije, con una sonrisa lenta y genuina que finalmente tocó mis labios, creo que me gustaría intentar construir un puente en su lugar. Él extendió la mano y sus dedos rozaron suavemente un mechón de mi cabello corto, apartándolo de mi mejilla. El contacto fue eléctrico, pero también seguro. Era una pregunta, no una exigencia. «¿A dónde te gustaría que llevara?», susurró. «A algún lugar nuevo», respondí, inclinándome hacia su toque, sintiendo mi corazón más ligero que en años. «A algún lugar con una mejor vista». Él sonrió, una sonrisa cálida y verdadera que llegó hasta sus ojos. «Conozco el lugar perfecto». Más tarde, cuando la fiesta llegó a su fin, caminé por los pasillos silenciosos de mi casa. Fui al antiguo estudio de mi padre y abrí el cajón inferior de su escritorio. Dentro había un solo sobresellado. Era la última carta que me había escrito antes de morir, entregada por el señor Albrecht con la instrucción, para cuando realmente lo necesites. Rompí el sello y desplegué el papel grueso. La letra audaz y firme de mi padre llenaba la página. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que has enfrentado el mundo sin mí. Tengo plena confianza en que no solo lo has enfrentado, sino conquistado. No siempre fui un hombre expresivo, y por eso lo lamento. Te amé con una intensidad que me asustaba. Te empujé a ser fuerte porque el mundo es cruel con los que son suaves, y no podía soportar la idea de que te rompiera. Recuerda esto, el verdadero poder no está en la riqueza ni en la dominación de los demás. Está en la elección de ser amable cuando tienes todas las razones para ser cruel. Está en el valor de amar de nuevo después de haber sido profundamente herida. No dejes que mis lecciones de fortaleza endurezcan tu corazón. La verdadera fuerza está en mantenerte abierta, en confiar de nuevo, en construir en lugar de destruir. Eres y siempre has sido mi mayor logro. Sé feliz, hija mía. Ese es el único legado que realmente importa. Con todo mi amor, tu padre. Las primeras lágrimas verdaderamente sanadoras que había derramado desde el naufragio llenaron mis ojos y rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de comprensión.
Él lo había sabido. Había sabido el camino que tendría que recorrer y me había dejado la lección más importante de todas. Había conseguido mi venganza. Fue fría, precisa y completa. Pero mientras sostenía la carta de mi padre, comprendí que solo había sido el primer paso. El verdadero viaje aquel hacia una vida que no estuviera definida por ese único acto de traición apenas comenzaba. Me había salvado del agua. Me había salvado del pasado. Y ahora, con el fantasma de Julian finalmente en paz y la posibilidad de un nuevo amor asomando, estaba lista para salvarme para el futuro. Él me había dejado ahogándome, pero yo había aprendido a nadar. Y ahora, por fin, estaba lista para llegar a la orilla.